Ahora sí, vamos con la grabación. Muy bien, son las 14:20 del día martes 23 de junio 2020. Damos inicio a la sesión correspondiente a hoy día del curso Proyecto de Diseño, Sistema de Planificación de las Operaciones. Vamos a hablar hoy día del tema que corresponde incorporar en el proyecto lo que se denomina la planificación del requerimiento de materiales. Vamos a compartir una presentación PowerPoint que en forma posterior quedará disponible para los señores alumnos para que la consulten y apliquen en sus respectivos proyectos. Un minuto para que aparezca en pantalla. Aquí está. Muy bien. Entonces, el tema a desarrollar es un minuto que falta para que cargue aquí el PowerPoint. Ahí está. Plan de requerimiento de materiales que viene del inglés ERP. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos hasta este minuto y a continuación vamos a entrar en materia del tema que corresponde al día de hoy. En el curso hasta la fecha hemos elaborado la planificación de este negocio comenzando con la base operativa y aplicando un sistema jerárquico que contempla que el negocio existe en el largo plazo, para lo cual en una primera instancia hicimos una planificación y generamos un pronóstico de venta de cada uno de los negocios que se modifican y se modelan en este curso. Ese pronóstico tuvo dos grandes elementos. Primero, datos históricos de las ventas con cada uno de los negocios. Con los alumnos hemos planteado la necesidad en cualquiera de estos casos que esa información sea validada. Hablamos de un test de validación y dado la rigurosidad que eso tiene, solo lo mencionamos, no lo aplicamos en particular. Sin embargo, damos por sentado que tenemos un modelo que está basado en datos históricos que son consistentes. A continuación elegimos un modelo para planificar y un modelo para hacer ese pronóstico de venta en unidades monetarias. Cada uno de los grupos buscó la información histórica y buscó en la literatura los modelos que aplican a los modelos predictivos. La predicción de los negocios forman parte, acomodan los distintos modelos de distinta manera o tienen más o menos eficiencia de acuerdo a la particularidad propia del negocio. Si el negocio tiene alguna estacionalidad, es posible que un modelo aplique mejor que otro. Entonces lo que hicimos en el primer ejercicio fue, dado los datos históricos y la existencia de entre 3 y 5 modelos, probar cuál de esos acomoda mejor a los datos históricos y con esa base hacer un pronóstico para el largo plazo que cada uno de los equipos determinó y definió como plazo propio de su negocio. Una vez realizada el pronóstico, bajamos a lo que son las planificaciones, las diferentes perspectivas asociadas a los planes en los cuales opera el negocio. Bajamos al medio plan, al plazo, mediano plazo, en donde las unidades monetarias bajamos a unidades físicas, para lo cual generamos lo que se denomina la planificación agregada. Planificación agregada de producción, dado que prácticamente todos los modelos aplican a procesos de manufactura. La planificación en unidades agregadas significa bajar desde unidades monetarias a unidades físicas, pero sin establecer la particularidad de las unidades que estemos hablando. Se habla en forma agregada, en forma de familias de productos. Esas familias de productos o esas cantidades son las que sustentan que el negocio pudiera ingresar en sus arcas lo que indica los pronósticos de largo plazo, con todas las incertidumbres que eso tenga. Una vez generado la planificación agregada, con esto como entrada, generamos a través de un modelo que conversamos y para el cual aplicamos lo que son las diferentes estrategias de planificación, lo que se denomina el plan
maestro de producción, el cual tiene como entrada el plan agregado, sale el plan maestro, y ese está basado en que ahora las unidades agregadas toman su simbología o su denominación o su adjetivación particular. Bajamos entonces desde unidades agregadas a unidades que tienen sentido lógico y que hacen nacer los diferentes centros de trabajo que tenga el determinado negocio. Seguimos ya planificando ya más cercano al corto plazo. Y una vez que tenemos la planificación maestra validada, entonces generamos lo que es en el plazo más inmediato, en donde generamos un plan que se llama plan detallado, que tiene como entrada el plan maestro, dicho centro de trabajo, y acá lo que se trata es de establecer los recursos materiales, capacidad productiva y recursos humanos para poder hacer viable y ejecutar ese plan maestro. Dicho esto, y en forma complementaria, lo que corresponde ahora en el proyecto es incorporar lo que se denomina el manejo, la gestión de inventario. Y aquí en esta presentación hay un resumen histórico de lo que significa la planificación o la gestión de materiales, pero para entender en buena medida en qué consiste el MRP y cómo se aplica al negocio en particular. Aquí hay un resumen de lo que contempla el capítulo siguiente a incorporar en el proyecto que está en evaluación, que son los módulos P12, 13, 11, 12 y 13, que corresponden entonces a la planificación de el corto plazo y que era la tarea que correspondía entregar el día de hoy. Este es un pequeño resumen de la planificación detallada, a partir de lo cual generamos lo que es la próxima entrega, que es el motivo de este trabajo. Entonces, el capítulo 5, que es la planificación de corto plazo, planificación detallada, pasamos al número 6, en donde tenemos el plan de requerimientos materiales MRP, en donde los dos temas a desarrollar son, número 1, identificación y creación de lo que se denomina el maestro de materiales, que es justamente el sentido de esta presentación, para clarificar cómo se construye, en qué consiste y cómo se incorpora a cada uno de los negocios. Y segundo, el desarrollo de procedimientos para la sistematización del MRP. La pauta que deben seguir los alumnos para desarrollar estos trabajos son, en primer lugar, tenemos un informe tipo, por lo tanto estamos guiándonos para lo que significa la numeración. Y el segundo punto, el maestro de materiales, que consiste en establecer un listado de todos los materiales o insumos necesarios para realizar la prestación o fabricación de productos o del negocio, que requiere para un ordenamiento, para poder incorporar en el prototipo, necesita una codificación para identificar los diferentes tipos de materiales. La sistematización MRP consiste en establecer cuáles son los materiales o insumos que aseguran que nosotros no interrumpimos la prestación del servicio o la realización del producto. Entramos entonces en materia de explicar en qué consiste el MRP, cómo se usa y cuál es su evolución histórica. En primer lugar, el MRP es una metodología que aplica la gestión de stock, de inventarios en un negocio, y que como base primera o primaria ha sido pensada o desarrollada para procesos de manufactura. Vamos a dar lectura a cada uno de estos temas y a explicar cuál es el concepto que está detrás de cada uno de los estamentos que conforman o constituyen los pilares básicos del MRP. El MRP nace, el número 2, debido a que los métodos clásicos de gestión de stock aplican en lo que se denomina, en el caso particular, que la demanda de los bienes y o servicios sean independientes. ¿Qué significa eso? La demanda de un producto puede tener una de las dos siguientes connotaciones. Uno, se denomina demanda independiente cuando aquella queda sujeta a condiciones propias del mercado y no está relacionada la demanda de este bien o servicio con ningún otro. En cambio, se denomina demanda dependiente cuando ella no solo está sujeta a las condiciones de mercado, sino que la demanda del bien o servicio que estamos ofreciendo está relacionada o depende o es afectada por un grado de complejidad y por otros bienes presentes en el mercado, en particular bienes que participan en mercados similares al producto o servicio donde
nos desenvolvemos. Los sistemas de producción, entrando un poco más en detalle, se denominan multifásicos. Vamos a desarrollar este concepto para poder, de alguna manera, empalmar o integrar lo que es el concepto de manejo o gestión de materiales con lo que significa la gestión del negocio y, por supuesto, la realización del producto en la cantidad y calidad que el mercado requiere. Que un sistema sea multifásico significa que para estos sistemas se parte siempre con ciertos materiales que se van incorporando y al que se le van agregando una serie de otros componentes o elementos interrelacionados, formando subconjuntos que finalmente cuando sumamos todos esos recursos que están en el negocio damos origen al producto final o servicio final que entrega el negocio al mercado. En este contexto, el consumo de las partes, componentes y subconjuntos depende en forma directa de la cantidad de material o servicio que hay que entregar al mercado. En estos casos, no es necesario prever la demanda, sino que ésta se puede calcular con bastante seguridad o cercano a la realidad a partir de algo que ya se mencionó, que es el programa maestro de producción, en el que se indica la cantidad de producto final y las fechas de entrega para los mismos. Primera conclusión, el MRP se fundamenta como entrada en el plan maestro de producción, es decir, el PMP, y hasta la altura de lo que llevamos en el trabajo, lo tenemos ya en condición de aprobado. Respecto de un estudio anterior en donde se hizo una optimización de lo que es el manejo de la gestión de inventario, un trabajo que se denominó Estudio del Trabajo, estableció una conexión en dos variables que son claves dentro de lo que son las definiciones que hay que tomar en un negocio y que básicamente apuntan a, respecto al producto final, cuáles y cuántos son los componentes que integran ese producto final, así como cómo se encuentran interrelacionados. A eso que fue publicado en ese estudio que se denomina Estudio del Trabajo, es a lo que se le conoce como la estructura del producto, o bien desagregación del producto. Si tenemos un producto final, podemos ir hacia atrás para ver de qué manera se integró una serie de componentes y se llegó finalmente a esa integridad final que era objeto del proceso de manufactura. En el concepto de RP, por lo tanto, todo lo anterior está contenido en lo que se denomina la lista de materiales. Hasta este minuto, como resumen, tenemos dos componentes principales, o tres. Primero, MRP es un sistema de gestión de inventarios. Dos, el sistema MRP tiene como entrada el plan maestro de producción. Y tres, el primer componente que hay que desarrollar en un MRP es el listado de materiales, que corresponde a listar todos los productos, insumos que sean necesarios para la realización del producto o servicio, con una codificación que permita su gestión y su identificación rápida. Y además, que se permita su incorporación en el módulo del prototipo en desarrollo. Por otra parte, la demanda de los distintos componentes, hay que tener en claro que no se trata de un flujo continuo. Esto porque el tipo de producción normalmente se realiza en fabricación por lote. Por lo tanto, cuando se solicita la elaboración de un lote, en este momento se requiere que estén presentes todos los componentes o elementos materiales que forman el producto final. Es decir, hay un instante concreto en el cual se necesita una cantidad específica de los elementos que componen el producto o servicio final a entregar. Con lo anterior, y haciendo un pequeño nuevo resumen, tenemos, se genera en el flujo típico de producción de un negocio una demanda discreta y discontinua.
con frecuencia en saltos muy irregulares tipo serrucho, como se indica en la literatura, cual las técnicas clásicas que aplicaron al manejo de la gestión de inventario, que en la mayoría de los casos trabajaba en base a valores promedios que se suponen continuas en la demanda, no son aplicables o no aplican en forma eficiente. O dicho de otra manera, resultan ineficaces. Esto abre la puerta a que se estudie nuevas formas de gestionar inventario. Dicho esta ineficacia de los métodos tradicionales, a menudo eso trae consigo la generación de rupturas o el mantenimiento de stock medios innecesariamente elevados. Esto quiere decir que la única forma en esas metodologías que no se interrumpa el proceso de fabricación es que generemos un sobrestock, que la ineficiencia o tiene la falta de optimización, que significa que el negocio trabaja con dinero que está estanco y que genera un deterioro a las arcas propias del negocio. Eso, por supuesto, perjudica la optimización de lo que significa la asignación óptima de recursos. Ahora bien, cuando se necesitan diversos elementos, me estamos refiriendo a materias primas, partes, piezas, productos intermedios, repuestos, todos los insumos que necesita el negocio, ellos constituyen en conjunto lo que se denomina la gestión de inventario de los componentes, la cual no se puede hacer de forma aislada, sino que tenemos que de alguna manera conectarlo al resto de lo que ya hemos hecho. La gestión debe estar consistente con la gestión del negocio en las diferentes perspectivas de la administración que ya hemos desarrollado. A la forma de ejemplo, y tratando de interpretar lo que significa disponer de los recursos, insumos o productos intermedios necesarios para que un negocio haga la realización de su producto o servicio, aquí hay un ejemplo en el cual vamos a tratar la importancia que tiene el poder disponer de los insumos y recursos necesarios para la realización. El ejercicio dice así: vamos a asumir que existe un negocio que genera un producto y ese producto se puede subdividir en 20 elementos componentes. 20 elementos componen el producto final. Un segundo antecedente es que se gestiona el inventario de manera independiente, es decir, en forma clásica. Cada uno de los 20 componentes están en la bodega ahí supuestamente a disposición para poder hacer la realización. El concepto que se ha usado históricamente, que es la explosión o ruptura del stock, en este caso es un 5%. Entonces las preguntas a desarrollar aquí son, con todos los antecedentes, ¿cuál es la probabilidad eventual que no falte stock? Primera pregunta, muy relevante. O bien, esa misma pregunta, pero dicho de otra manera, preguntado de otra manera, ¿cuál es la probabilidad porcentual que falte al menos uno de los 20 elementos? Hay que decir que como son independientes, tienen que estar los 20, caso contrario, no es posible hacer la realización. En ese contexto, este ejercicio se interpreta de la siguiente manera, se resuelve así. En primer lugar, interpretemos lo que significa ruptura de stock. ¿Qué significa ruptura de stock o expansión de stock? Y dice ahí que nos dieron el dato que es 5%. Eso significa, o se ha tratado de traducir en que significa que existe una posibilidad de un 5% que no falte, que falte stock. O bien, interpretado en forma inversa, significa que no faltará stock en el 95% de los casos. Siendo eso así, debemos asumir ahora que dado la interrelación existente en todos los componentes, entre los 20 componentes de este ejercicio, bastaría que falte uno solo para que no se pueda construir el conjunto completo. ¿Por eso? Porque la base del ejercicio dice que estamos hablando de un proceso que es una realización independiente. Sigamos adelante, entonces, tenemos, primera conclusión, con este grado de certeza, entonces estamos diciendo
que este negocio asume que en el 95% de los casos no debiera faltar stock en los 20 componentes. Si eso lo expresamos matemáticamente, número 3, matemáticamente, sí lo podríamos poner de la siguiente manera. Se llevaría a cabo la producción sin problema de disponer de los 20 componentes en el 0,95, que es el 95%, elevado al número de componentes, que es 20. Eso da 0,36, es decir, 36%. Esto entonces significa que en el 36% de los casos estaríamos afirmando que no falta ningún componente. O dicho al revés, como se preguntó arriba, en el 64% de los casos faltará al menos un elemento para conformar el conjunto en el tiempo de desarrollo esperado. Ese ejercicio permite visualizar la importancia que tiene la gestión de los recursos para poder hacer una realización sin interrupción del proceso productivo. Estas son las bases de por qué es relevante incorporar ahora en el negocio para el cual hemos estado gestionando su planificación, incorporar como otro antecedente el manejo o la gestión de stock. Continuando, y como una otra conclusión, otro corolario, en un contexto entonces de demanda irregular, discreta y dependiente, esto significa que esa demanda es conocida con bastante certeza, tanto en la cantidad como en el tiempo, y por lo tanto, si conocemos la demanda, nosotros podemos hacer cuáles son los requerimientos que hay para el negocio. Y por lo tanto, entonces, si eso se conoce con certeza, entonces la meta fundamental es, como dice el número 2, disponer del stock necesario justo en el momento que va a ser utilizado. El énfasis entonces se debe poner más en el cuándo pedir que en el cuánto, lo cual lleva al objetivo básico que hace más necesaria una técnica de programación de inventarios que de gestión de los mismos. De a poco van surgiendo elementos que significan que el proceso de gestión para encauzarlo en forma adecuada se requiere informatizarlo. Es decir, como ya tenemos un sistema jerárquico, incorporarlo a la jerarquía del negocio como un otro antecedente que sume a las otras perspectivas de planificación que ya han sido desarrolladas hasta este minuto. En el punto número 4 aquí dice entonces que este enfoque para inventario es diferente de la gestión clásica, dado que no se trata de vigilar solo los niveles de stock, eso se puede vigilar incluso sobreestoqueándose. En este caso lo que se trata es de asegurar la disponibilidad en la cantidad deseada, en el momento y en el lugar adecuado, en la bodega solo cuando se necesite. Eso significa que si lo cumplimos, entonces se trabajaría con un stock cercano a cero, es decir, solo el mínimo necesario para la realización. Ingresando un poco más y ahora trabajando directamente, después de todo esto que es como una evolución histórica de lo que es la gestión de inventario, para desarrollar la metodología MRP, en las próximas láminas vamos a clarificar en qué consiste, cómo se calcula, cuáles son sus elementos constituyentes y cuál ha sido la base fundacional y cómo ha desarrollado hasta este minuto. En primer lugar, digamos que los sistemas MRP siguen un enfoque jerárquico y nacen como una herramienta informática para la gestión de stock, de fabricación y de programación, capaz de generar un plan de materiales a partir del plan maestro de producción, PMP o MPS de sus siglas inglesas. Para tener solo un antecedente histórico, el MRP fue publicado en el año 1975 como un trabajo de varios autores, dentro de los cuales aquí se citan los principales, los señores Orlick, Wright,
Frost y algunos otros, pero dentro de los que estaban ahí citados como precursores de este modelo son aquellos. En su formato original, el MRP, por supuesto, tuvo una serie de problemas y hubo que irlo adaptando a través del tiempo. Aquí se citan dos de los principales. En primer lugar, un primer tema que tenía fue la importancia que adquiere ahora la exactitud del PMP, porque es muy interdependiente el listado de materiales de lo que diga el PMP. Si el PMP es incorrecto, la gestión, por supuesto, que tiene una debilidad. Esto llevó entonces a la incorporación de módulos de programación maestra que fueron incorporados vía software más o menos en esa fecha que se plantea ahí. Segundo tema, segundo debilidad del modelo. La programación se realizaba sin considerar posibles restricciones de capacidad. Y las posibles restricciones de capacidad llevan a dificultades derivadas de la ejecución de los planes de materiales. En particular, se hizo una serie de indagatorias asociadas al funcionamiento de algunos talleres de mantenimiento, en donde ahí ciertos insumos son necesarios para hacer la realización particular de ese servicio puntual. Dado lo anterior, se empezaron a usar en forma paralela a las técnicas de planificación de capacidad en los diferentes niveles y se incorporó una serie de innovaciones o modificaciones al MRP tradicional, al MRP que se fundó en un principio. Y ahí se habló de algunos conceptos que se iba a incorporar, tales como Capacity Builds Resource Profiles, CBRP, o bien Capacity CRP, que potenciaron las debilidades que se veía en estos modelos y particularmente cuando se incorporaba a cosas muy particulares como servicio, por ejemplo, de mantenimiento. Estas cosas o estas innovaciones que se incorporaron, como dice aquí en el número 3, fueron mejorando la gestión y la certeza en lo que eran los resultados del MRP. Pero quizá un agregado adicional que se le hizo al MRP fue la integración y el uso de una base de datos común, que en el negocio, si había un sistema informático, para el caso nuestro el prototipo, que pudiéramos incorporarlo en el mismo y que conversara con el resto de las perspectivas de planificación que ya estaban consolidadas y fundadas. En el punto 4 decimos que del mismo modo se desarrollaban técnicas complementarias de las gestiones, tales como, para el caso de los talleres, por ejemplo, Shop Floor Control, es decir, se fueron estudiando mejoras, pero particularmente para atender requerimientos bien específicos de algunos que, no siendo procesos de manufactura, son muy relevantes para la realización de un producto o un servicio. Con esto fue posible controlar las prioridades y determinar el orden de los distintos trabajos que se realizan en las distintas áreas o unidades. Siguiendo con el desarrollo histórico del MRP, así como que, y lo que se agregó a continuación, lógico, fue entonces la integración de los sistemas RP originarios con las técnicas de planificación de capacidad y se integraron algunos servicios particulares como por ejemplo el caso de la gestión de talleres. Dado lo anterior, ello dio a lo que se denomina hoy día los sistemas P de bucle cerrado, BC. Nosotros vamos a referirnos justamente cuando hablemos de MRP a este sistema y a continuación vamos a referir todas las herramientas o las bases que sustentan este modelo. Los MRP BC, MRP bucle cerrado, realizan de manera integrada y coordinada las actividades de gestión, permitiendo la realimentación desde el nivel de ejecución al de planificación. Hacemos la ejecución del producto, hacemos la realización del producto o servicio y en forma paralela accedemos a esta base de datos que nos asegura que los stocks están en el momento que se necesita, la cantidad que se necesita para dar origen a la prestación final en la calidad y calidad que nosotros hemos comprometido con el cliente. De esta forma, se aconsejan medidas coyunturales, estructurales, que permitan compatibilizar la capacidad necesaria
y la disponible. Ahora, la capacidad, eso, obviamente, la capacidad viene dada por lo que está diciendo la entrada del MRP, que es el PMP. Por eso la nota siguiente que hay aquí dice, si ello no es posible, si no es posible compatibilizar la gestión de inventario con la capacidad necesaria, entonces habrá que modificar el plan de materiales. Y el plan de materiales proviene del plan maestro de producción, hasta lograr la necesaria factibilidad de la gestión indicada en el MRP. Dicho lo anterior, los sistemas de MRP de bucle cerrado significaron un importante de planificación ya desarrollada. Aparece este nuevo modelo de gestión que ya no está basado solo en promedios históricos o sobre stock. Va a buscar una optimización precisa y específica y quiere que las cantidades estén en donde corresponde, que debe ser la bodega, en la cantidad, la calidad y en el tiempo que se necesitan, ni antes ni después. Sucesivos desarrollos han ido integrando otros campos, tales como la finanza, marketing, en un proceso que hasta el día de hoy todavía está en evolución. Estos nuevos sistemas se denominan planificación de los recursos de fabricación, MRP, y además se le conoce, cuando se integró otras áreas, no solo la gestión de stock, MRP 2, integrando más o menos áreas de la empresa. La idea o el concepto básico del RP actual es aplicarlo a todo el negocio, por supuesto como una base principal a la gestión de stock. Como conclusión de todo esto, los sistemas RP no son solo técnicas para la planificación de recursos, sino que representan una filosofía de gestión integrada y jerárquica, que hasta el momento que se gesta es una nueva forma de gestionar los stocks. Una de las principales razones de la rápida adopción de dichos sistemas es que ellos hacen posible la creación de una base de datos centralizada e informática, y por lo tanto que vía esa base que es accesible por los integrantes de la organización, entonces es posible mejorar la coordinación entre las distintas funciones que conforman una empresa o negocio. Entonces, como conclusión, con todos los elementos que hemos desarrollado, la forma en la que se implementa un MRP, para el cual vamos a integrar un módulo particular que hará la gestión MRP dentro del prototipo que ya tenemos, tiene que tener los siguientes 3 elementos. Primero, el punto de partida, repetimos que el punto de partida para el MRP es el plan maestro de producción, PMP, es decir, la entrada validada de un plan maestro con el cual ya cuenta el negocio, indicando las cantidades del producto final a elaborar, con la indicación de las fechas previstas de entrega, precisas y concretas en el momento en que se necesita. Dado esa entrada, los 3 puntos principales del MRP son: número 1, el que se menciona en el lugar número 2, hay que elaborar el maestro de materiales. Ese consiste en un listado que debe contener todos los elementos materiales o insumos que necesita el negocio para hacer la realización del producto o servicio de que se trate, y como una forma de identificarlo e incorporarlo al prototipo, deben ser correctamente codificados para identificarlos en su caso particular. Un segundo elemento es la lista de materiales. La lista de materiales corresponde ahora, desde el maestro de materiales, la lista de materiales corresponde al detalle de los materiales que son necesarios según la estructura y el montaje de los artículos en cuestión. Significa ser más preciso. En el maestro de materiales normalmente se habla de categorías, de familias de productos, y en el listado de materiales se habla de algo específico. Sí, en el maestro de materiales decimos motores, en el listado de materiales para los motores podríamos decir estator, rotor y todos los elementos que conforman el motor. Y el tercer y último elemento es el fichero de registro de inventario. Con ese nombre se le conoce
a todos los datos sobre los distintos ítems que definen que son necesarios para la realización del pedido, pero que le agrega el concepto del tiempo de suministro. Esto se le denomina, de su denominación inglesa, lead time. Y para este tipo de elementos es necesario establecer la existencia disponible en bodega y o las recesiones programadas. Este último punto, el que se menciona en el punto 4, es muy relevante cuando un negocio en particular necesita ciertos insumos o suministros que son muy difíciles de conseguir o que para que lleguen al negocio se requieren gran tiempo de importación. Si hay un insumo, un producto, un sensor que es muy específico, pero del cual dependemos, si por ejemplo hay un sensor robótico en alguna parte que hace la calidad del producto y que me valida la calidad del producto, eso es crítico. Entonces el lead time seguramente, si ese robot es muy específico, a lo mejor se consigue en el mercado europeo o asiático y podemos decir, bueno, esto puede venir en avión y a lo mejor está acá en una semana, siempre y cuando esté fabricado. Entonces, para sacar esa incerteza, si uno establece un lead time muy extendido, entonces eso lo llama, los clasifica aparte, en una categoría aparte, que serían los stocks de repuestos críticos, y para eso normalmente pedimos un permiso para poder mantenerlos permanentemente en bodega y no correr el riesgo de que cuando se necesiten tenemos que hacer todas las guías de importación y tener todo el tiempo que demora desde que ponemos la orden de compra hasta que el proveedor de ese insumo o producto lo hace llegar hasta la bodega y podemos incorporarlo al nivel de producción. Resumen, el MRP es un aspecto relevante y que tiene, como resumen, es un sistema de gestión, y en estos 4 pilares me voy a apoyar para hacer un resumen de lo que es el MRP, un sistema de gestión moderno que aplica en la actualidad, que es informatizado y que tiene estos 4 elementos que están en esta lámina. 1, el punto de ingreso es el plan maestro de producción validado. 2, que la base de lo que es el MRP es establecer un listado que se denomina el maestro materiales, en donde están todos los productos que se usan o insumos con su respectiva codificación. Tercero, una lista de materiales que establece el listado completo de todos los insumos productos, desagregados. Si tenemos un motor, a lo mejor vamos a hablar de una tuerca, una bolilla, un sello. Es algo que es un insumo que forma parte de eso. Y el 4, fichero de registro de inventario, que no es más que establecer ahora para cada uno de los insumos productos el tiempo que se quiere para que un determinado insumo crítico pueda estar disponible para incorporarlo en la fabricación o en el servicio que el negocio ha comprometido con su clientela. Ese es el resumen de lo que es la base conceptual del modelo de planificación MRP. Lo que deben entregar los señores alumnos entonces, el resumen es generar el maestro materiales y hacer la planificación de lo que son los estamentos básicos que lleven a la generación del listado de materiales. En lo siguiente, informamos que debemos abordar ahora las entregas 16 y 17, P16 y 17, para la semana subsiguiente. Esa entrega corresponde al capítulo 6 y es la parte final de este curso. Significa ahora incorporar en el MRP, aparte de lo que dijimos acá, 2 cosas más. 1, realizar en ese momento el diagrama flujo procedimientos para hacer el plan de mantenimiento, el plan de requerimiento material a partir del PMP. Y segundo, generar el módulo MRP. Con eso, incorporado al proyecto que está en desarrollo, damos por terminado este curso y seguramente vamos a tener un capítulo 7 en donde probablemente hay un resumen muy esquemático de cómo el prototipo. Con lo presentado, damos por terminado el tema a tratar en el día de hoy: planificación de requerimientos materiales o MRP.
El material lo vamos a grabar y lo vamos a subir en las plataformas usuales y estará para consulta de todos los alumnos para que puedan incorporarlo en su proyecto en desarrollo. Muchas gracias por la atención dispensada. Ok, estamos en la sesión del día martes 23 de junio 2020 y corresponde hoy día para el curso Proyecto, Diseño, Planificación de las Operaciones, referirnos al desarrollo del módulo que sigue en nuestro programa de planificación de negocio. Lo que corresponde incorporar ahora es el concepto que se denomina planificación de los requerimientos de materiales, o bien desde el inglés, MRP. Existe una presentación PowerPoint que voy a referir a continuación, quedará en este video y será compartida con los alumnos en los formatos que ya hemos conversado previamente y podrán formular, si gustan, las consultas del caso. Vamos a proyectar en pantalla y vamos a desarrollar el concepto que acabo de definir, que es el concepto con el cual termina el curso de planificación de negocio, que tiene dos subconjuntos. Vamos a referirnos a la primera parte de lo que es la planificación. Vamos a esperar que aparezca en pantalla. Un minuto, por favor. Ahí está. Ahí está. Corresponde entonces el tema a desarrollar plan de requerimiento de materiales, en el inglés MRP, Material Requirement Plans. Pequeño resumen histórico en lo que llevamos del negocio hasta aquí en la planificación y cómo se integra el nuevo módulo de MRP. Resumen general válido para todos los alumnos y para poder sustentar los pasos que siguen. En primer lugar dijimos que íbamos a planificar este negocio con base en un modelo jerárquico que parte de la base que para el negocio existe el futuro y que sobre ese futuro se construyen todas las etapas de planificación más cercanas a la realidad. Desde un largo plazo, vamos a retrotraer en cada una de las perspectivas hasta llegar al hoy. Dicho eso, la planificación comenzó con un pronóstico de venta para el cual usamos dos grandes entradas. Uno, cada negocio, cada integrante de los grupos de negocio, hizo una investigación de mercado buscando la información más sólida que reflejara en buena forma lo que ha sido la evolución histórica de las ventas de su negocio particular. También les sugerimos y comentamos con los alumnos que era relevante que cuando les tocara planificar un negocio hicieran algún test de validación de datos. No es un tema simple, es complejo, solo lo mencionamos y lo dejamos dicho en los flujogramas de diagrama lógico. Pero es un concepto que los alumnos ya de alguna manera tomaron como tal. Con un flujo de datos validado, entonces cada negocio, a partir de lo que es una investigación bibliográfica de los modelos de pronóstico, corrió su prototipo con 3, 4, hasta 5 modelos distintos y buscó de entre ellos cuál era el que mejor representaba los flujos históricos. Entonces, hemos modelado largo plazo, ahí está, largo plazo, con pronósticos de venta del negocio que está expresado en unidades monetarias. Con esta base se planifica todas las etapas siguientes. Como entrada, esta base de pronósticos de venta da origen a la planificación en mediano plazo, en donde de las unidades monetarias pasamos a valores físicos. Físicos que en una primera instancia son valores globales, son valores agregados, son flujos que no tienen apellido. Por ejemplo, son muebles, por ejemplo, son juegos, no tiene una denominación particular.
al hacer esto en el mediano plazo, entonces nosotros estamos diciendo que es posible que para este negocio se generen los flujos de datos, los flujos de fondos del futuro que fueron planificados y que fueron proyectados en el pronóstico de venta. La entrada para la planificación agregada de producción entonces es un pronóstico validado. Acá ocurren ciertas cosas y lo más relevante aquí es establecer para esas categorías globales cuáles son las estrategias productivas a seguir. Se establecieron cuáles son las típicas. Quizá hay 4 principales para hacer un resumen. Sería la estrategia de casa, de nivelación, mixta y de optimización. Con esas estrategias lo que se trata de hacer es acomodar los valores agregados, eventualmente cuando hay de un periodo a otro cambios bruscos en lo que es la demanda del producto. Con eso en mente, aquí en este bloque, y con la entrada del pronóstico, más todo lo que significa la generación del programa agregado, entonces se establece un flujo de bienes físicos o de servicios que el negocio produce y que dan origen entonces que si hacemos esto, hemos ganado esa cantidad en un futuro supuesto. En forma similar, las etapas siguientes, bajamos del medio plazo bajamos al corto plazo, a lo que es el plan maestro, el cual en forma similar tiene como entrada el plan agregado, y aquí al interior la diferencia es que ahora se le pone apellido a cada uno de los productos físicos o servicios. Si el ejercicio fuera servicios médicos, entonces acá tenemos que darle el apellido por cada centro de trabajo, servicios médicos de urgencia, quirúrgicos, de chequeos, etcétera, todos los que formen parte del negocio. Si son muebles, entonces muebles de oficina, muebles de casa, muebles, etcétera, toda la categoría de muebles que pueden ser. Es decir, la desagregación por centro de trabajo. Es un centro de trabajo para nosotros, aquel que da origen a un producto diferente. Hemos bajado entonces en este bloque del plan agregado de producción y hemos generado un plan maestro de producción. En todos los casos, en los flujogramos que hemos presentado, hemos dicho que hay que hacer participar las entidades que forman parte o las que debieran participar en cada uno de los procesos. En particular aquí como ejemplo, como siempre estamos pidiendo que las salidas sean validadas, entonces la máxima autoridad del negocio debiera participar. Ese ente tiene que estar, porque va a ser el que va a tener la tarea de recibir, analizar y finalmente aprobar o rechazar. En caso que rechace habrá que hacer un nuevo loop, aprobar el plan que se genere en cada una de estas perspectivas. En el más corto plazo, en el hoy, tenemos lo que se denomina el plan de detalle. El plan de detalle es que si fuera productivo, sería PDP. Una observación. Todos estos modelos aplican como base lógica para procesos de manufactura. Sin embargo, no dejan de ser válidos para procesos en donde existan servicios. Lo que pasa es que como los conceptos fueron pensados en la manufactura, hay que acomodar, en algunos casos, la conceptualización para hacerlo válido a la planificación de negocios de servicio. En la programación de detalle, tenemos al otro lado aquí de la línea al cliente, el cual está requiriendo nuestros servicios o productos con una cierta cantidad y en un cierto tiempo. El plan de detalle lo que hace entonces es transformar un plan maestro aprobado aquí en un servicio o un producto tangible que recibe el cliente en la oportunidad que el cliente lo necesita. Dado eso, aquí hay dos conceptos que son relevantes dentro del plan de detalle. Uno es la secuenciación, es decir, si pensamos en un proceso que se trabaje en forma manual, en donde hay órdenes de pedido en papel, entonces habrá un grupo, un conjunto de papeles de diferentes clientes, todos demandando nuestro producto o servicio. La secuenciación es cómo ordenamos, y hay 3 criterios que permiten ordenar, cómo los atendemos a todos. Uno puede ser el de mayor duración, es un posible criterio. Entonces vamos a atender primero a los que en nuestro proceso, el proceso para poder generar el producto final es más largo. Ese es un criterio. Un segundo criterio es todo lo contrario, el más corto.
entonces atendemos probablemente al que nos demoramos menos. Y el tercer criterio es por fecha. Los ordenamos por fecha y entonces vamos dando curso para poder atenderlos a todos. El sentido de la planificación es que no dejemos de atender en cantidad y tiempo a ningún cliente. Este diagrama es el diagrama lógico de lo que nosotros hemos desarrollado y generado, y en esta etapa estamos en este minuto con el plan de desarrollo de cada uno de los negocios. Hemos pasado entonces la planificación y hemos transformado, si vemos las grandes entradas y salidas, una planificación de largo plazo propia de cada negocio en unidades monetarias, en una atención directa al cliente en este otro extremo del gráfico. Ahora entonces, hay un concepto que no está indicado acá, porque acá hemos dicho que vamos a dar requerimiento de un cierto formato. En esta primera parte acá en el PAP transformamos las unidades monetarias que el negocio recibiría en productos que tienen una categoría de agregado. Acá, de agregado en un plan maestro que se distribuye por centro de trabajo. Acá, en la planificación de detalle, el plan maestro lo transformamos en un producto o servicio que atiende el requerimiento del cliente. Pero lo que no está dicho, o implícitamente está dicho, es que nosotros no hemos hecho aquí un capítulo aparte, que es el manejo de stock. La respuesta al manejo de stock es el concepto que está englobado en el MRP que vamos a agregar como concepto y como módulo adicional a lo que ya hemos construido para cada uno de los negocios. Comenzamos. Dado lo anterior, y revisando primero lo que es el detalle de lo que llevamos y lo que falta, este es el hoy del curso Proyecto, Diseño y Planificación de las Operaciones. Nosotros el día de hoy correspondía que los grupos entregaran como preentrega los módulos que se llaman P11, P12 y el prototipo que es el P13. P11, P12, aquí está el detalle, realizar el diagrama flujo procedimiento de la planificación detallada. La semana pasada hicimos la clase y una serie de ejercicios con cada uno de los grupos para poder apoyar y de alguna manera orientar a los alumnos a que pudieran generar su propia planificación detallada. Y después incluir los distintos módulos relevantes que de alguna manera al poder hacer el flujograma de la planificación, estos aparecen. Lo que sí, la idea es darle un sentido lógico, identificarlo y mencionar exactamente qué es lo que hace cada uno de los subsistemas que sustentan lo que es la ejecución del plan detallado. Mencionamos que en forma global, a lo menos, debería estar incorporados los registros de pedido. Hay que pensar que estamos detrás de un prototipo, así que por lo tanto nos interesa que el registro de pedido sea digital para que lo podamos procesar. Cuando hablamos que tenemos un listado de pedidos, hay que imaginar, por ejemplo, que tenemos 100 pedidos de cliente. ¿Cómo los ordenamos? Si fuera por fecha, la Excel o el prototipo nos permite hacer ese ordenamiento y por lo tanto ese es el orden en el cual atendríamos si aplicáramos ese criterio. Las ventas, tenemos los volúmenes que vamos a vender, programación maestra que es en la entrada para el plan detallado, la programación detallada y el control de fabricación. Esos módulos típicamente aparecen cuando es un proceso de manufactura. Si es servicio hay que tratar de adaptarlo y hacer una pequeña referencia de cómo funcionan cada uno. Todo eso llevado ahora al prototipo en desarrollo es lo que da origen a la creación del módulo de planificación agregada que sería el P13. Tenemos del P11 al P13. Vamos a referirnos a continuación. De esto tratamos la semana pasada y la idea era que cada grupo hoy día entregara esta presentación. Nos vamos a referir a continuación a lo que es la entrega para la próxima semana, el programa de entrega para la próxima semana, que en primer lugar corresponde a desarrollar el capítulo número 6, el anterior era el número 5. Este capítulo número 6 es el último módulo de lo que significa el curso de planificación de diseño y planificación de las operaciones. Y tiene dos partes. Aquí nos vamos a referir a la parte número 1, que tiene estos dos contenidos. Uno, identificación y creador del maestro de materiales, listado de materiales, código de consumo producto y desarrollo y procedimiento de la sistematización del MRP. Entonces, ¿en qué consiste la clase de hoy? En que conversemos qué es el MRP, cómo se configura, cuáles son sus partes integrantes y cómo se aplican a un negocio en particular. Hay un conjunto de láminas que vienen a continuación que tratan de clarificar esos conceptos. Comenzamos. Vamos a hacer primero una evolución histórica y vamos a ver cómo conecta el MRP y de partida digamos que es un sistema de gestión de inventario. ¿Cómo conecta eso con lo que ya tenemos? Pero lo que ya tenemos está basado fundamentalmente, según el diagrama anterior,
en un pronóstico de venta validado. Un pronóstico de venta en unidades monetarias que se traduce en tener que hacer algo físico, un producto o un servicio. La gestión del stock es los insumos que necesitamos para realizar ese producto o servicio. Esa es la base del MRP. Aquí vamos a hacer una evolución histórica. Hay una serie de conceptos que si los alumnos lo gustan, pueden tomarlo y desde aquí mismo elaborar sus respectivos informes. Esto está disponible. Una vez que terminemos la clase, se compartirá en las plataformas que tenemos compartidas con los alumnos y pueden usarlo esto, por supuesto, como referencia para su trabajo. Comenzamos a mencionar entonces lo que significa el MRP, Material Requirement Planning. En primer lugar, corresponde, punto número 1, corresponde a una metodología para realizar la gestión de los stocks o inventarios en un negocio, siempre pensado en una manufactura, lo que no significa que no se pueda adaptar y incorporar en los servicios, pero sí es relevante decir que fue desarrollado para industrias manufactureras, como primer concepto. Segundo concepto, nace debido a que los métodos clásicos para gestionar los stocks solo aplican en el caso que la demanda por los bienes sea independiente. Pasamos a continuación a aclarar ese concepto. ¿Cuándo una demanda es independiente? ¿Cuándo se dice que una demanda es independiente? Cuando esa demanda por el producto o servicio queda sujeta solo a las condiciones del mercado y por lo tanto no está relacionada a la demanda por ese producto o servicio con otros productos que pueden ser sustitutos o sucedáneos o complementarios con él. Si ocurre eso, si la demanda solo depende del mercado, entonces hablamos de una demanda independiente. Los métodos históricos de gestión de stock, que anticipemos que básicamente se referían a hacer un promedio histórico de los stocks en bodega y que normalmente generaban un sobrestock para poder evitar el proceso, no aplican en el caso que la demanda sea de otro tipo que no sea independiente. ¿Qué pasa si es dependiente? Entonces los modelos históricos normalmente llevan a ineficiencia en el negocio y dado eso comenzó el desarrollo por allá por la década de los 70 de un modelo nuevo que es el MRP. Como resumen aquí entonces, 3 puntos, 3 pilares. Primero, el MRP es un sistema de gestión de manejo de inventario pensado y diseñado para industria manufacturera. La gestión tiene que estar relacionada con el tipo de demanda de producto o servicio que uno entrega en su negocio. Si la demanda es independiente, no hay problema en generar los sistemas de stock clásicos, tradicionales, muy antiguos, operan sin problema. Si la demanda es dependiente, los sistemas tradicionales no aplican y eso fue el por qué surgió una metodología como esta. Ahora, hablemos un poquito de por cuándo una demanda es dependiente. La demanda es dependiente, caso contrario de lo que dijimos en el punto 3, cuando no está sujeta directamente a las condiciones del mercado. Eso significa entonces que cuando ocurre una demanda de este tipo, la demanda por el producto o servicio tiene una complejidad para interpretarla que es superior solo al mercado. Y en general está relacionada también con la demanda o productos de otros servicios, que en general pueden ser complementarios o sustitutos del producto o servicio que estamos entregando. Idea siguiente. Los sistemas de producción manufacturero normalmente se les clasifica como multifásicos. Multifásicos significa, según lo que dice aquí el punto 2, en estos sistemas se parte con el procesamiento de las materias primas y se le va incorporando o agregando una serie de otros componentes o elementos interrelacionados, formando una serie de subconjuntos en la medida que avanza el proceso productivo, dando origen a una serie de niveles que finalmente llevan a la generación o realización del producto final. En este contexto, el consumo de las partes, componentes y subconjuntos intermedios depende en forma directa de la cantidad del producto final a fabricar, sin duda. El punto es cómo están interrelacionados y cómo dimensionamos la cantidad y el tiempo en el cual necesitamos que esos subconjuntos estén presentes en el negocio.
En estos casos, no es necesario prever la demanda, sino que ésta puede ser calculada con mucha certeza a partir del programa maestro de producción. Aquí hay un primer pilar RP. Un segundo, si ya dijimos que aplica a las industrias manufactureras, el MRP se calcula o se genera a partir del programa maestro PMP aprobado o MRP de su sigla inglesa. Por otra parte, por ahí las medianías del año, en la década de los 70, aparece un estudio que se llama el estudio del trabajo. En el estudio del trabajo, dentro de los puntos principales, se trataba de establecer una metodología que optimizara el manejo y la gestión de inventario. En particular, se conocen las diferentes estrategias que salen de ahí como conclusión, era establecer de qué manera, para llegar al producto final, cuáles y cuántos son los componentes que integran un producto. Así como, aparte, cuáles lo integran, además, cómo están interrelacionados. Si fuera un auto, entonces tenemos las puertas, el parachoque, la estructura y toda la parte mecánica. El número de elementos que lo componen y cómo se interrelacionan para llegar al producto final. Lo anterior se conoce en ese estudio como la estructura del producto. En el concepto MRP, todo eso queda establecido en un segundo pilar. Teníamos un primer pilar, nace el MRP, se genera a partir del PMP, aprobado. Segundo pilar, el MRP requiere lo que se denomina el listado de materiales, lista de materiales. En resumen, aquí, digamos de inmediato que significa listar todos los elementos, materias primas, insumos, partes intermedias que son necesarias para hacer la realización del producto del negocio en particular. Haremos una entrada más en detalle más adelante en una lámina sobre este material y cuáles serían aquellos elementos. Idea número 4. Por otra parte, la demanda de los distintos componentes no suele ser continua. ¿A qué se refiere eso? En general, la producción en empresas manufactureras está establecido como una metodología de fabricación por lotes. Si eso es así, entonces cuando se solicita la elaboración de un lote, en ese minuto se piden los componentes y materiales necesarios que conforman el producto a generar. Por lo tanto, en el tiempo existe un momento concreto y una cantidad específica que se requiere de los elementos que conforman el producto final para poder llevar a cabo su realización o para poder llevar a cabo la prestación del servicio en particular. Resumen hasta acá como idea. 1, el MRP es una metodología basada para empresas manufactureras. 2, esta metodología está basada en un primer concepto, en una lista de materiales. 3, la lista de materiales o stock de materiales se requiere establecer para cada producto, fabricar cuáles son todas las partes y piezas que lo conforman, y en la gestión de inventario se necesita que esos elementos estén en la cantidad que se necesita y en el momento que se necesita para poder realizarlo. Si eso se da, entonces podemos decir que el proceso no se interrumpe o la prestación es posible realizarla. Con todo lo anterior, se crea entonces una demanda discreta y discontinua, con frecuencia con saltos irregulares, con lo cual las técnicas clásicas de gestión de stock, que trabajan en general con valores promedio, que se suponen continuas en la demanda, no resultan aplicables, o bien, más bien, no son óptimas, o bien son ineficaces. Dado lo anterior, entonces, esto trajo consigo la generación de lo que se denomina las rupturas o el mantenimiento de stock, ruptura de stock, que en general estaba basada en estoquemos todo lo necesario, incluso aunque no lo necesitemos que esté presente, porque con eso yo no interrumpo el proceso. El punto es que eso lleva a una ineficiencia, porque materiales en stock que están detenidos significan un sacrificio económico para el negocio. Idea número 3. Cuando se necesitan diversos elementos, como materias primas, partes, piezas, producto intermedio, repuesto o cualquier otro elemento, para construir un conjunto, la gestión de inventario, entonces los componentes, no se puede hacer en forma aislada, sino que tiene que estar absolutamente coordinada, que estén las piezas que corresponden,
Ejemplo, si en un auto tenemos todas las piezas pero no está el motor, no podemos materializarlo, tienen que estar todas las que conforman el conjunto objeto del negocio. Aquí, para tener un poco una idea de lo que es la gestión tradicional de inventario, aquí se ha incorporado un ejercicio cuantitativo que trata de mostrar cómo se puede gestionar un stock y cómo este stock tiene cierta certeza o incerteza que pudiera o no interrumpirse. El ejercicio es el siguiente. Dice así, se tiene un producto el cual está conformado por 20 componentes. Es decir, este producto hay 20 elementos que lo forman. Dice, se gestiona el inventario de manera independiente, es decir, lo vamos a hacer en forma clásica. Y dice, la ruptura de stock es de 5%. ¿Cuál es la probabilidad porcentual de que no falte stock? O bien, al revés, preguntado de otra manera, ¿cuál es la probabilidad porcentual que falte al menos uno de los 20 elementos? Veamos cómo se calcula eso. En primer lugar, ¿qué significa ruptura de stock? Ruptura de stock significa que ese porcentaje que está ahí es el porcentaje que indica que no faltará stock. Bien, significaría entonces, eso significa, esa es la probabilidad que falte stock, es decir, que no faltaría stock en este caso. En un 95% de los casos no debiera faltar stock, porque la ruptura es solo 5. Ruptura es el porcentaje que podría fallar algún elemento, que algún elemento no estuviera. Repito, ruptura de stock de 5% significa que entonces eso se traduce a que no faltará stock en el 95% de los casos de este ejercicio. Ahora, debemos asumir, ¿no es cierto?, dado lo que se establece arriba, que la interrelación existente entre los componentes, entre los 20 componentes que está ahí, habría que suponer, ¿no es cierto?, que los 20 son absolutamente imprescindibles, por lo tanto, basta que falte uno y entonces no es posible realizar el producto. Así hay que entender lo que está ahí arriba, en el enunciado. Ahora, número 3 aquí, si lo expresamos en forma matemática, lo que estamos diciendo, la probabilidad que la producción se lleve a cabo sin problema entonces sería el 95% de certeza que tenemos para los 20 componentes, es decir, 0,95 elevado a 20. Eso nos da 0,36. Es decir, con este método de promedio histórico, podríamos asegurar que en el 36% de los casos no vamos a tener falla en la producción. Es decir, en el 36% de los casos tenemos un 36% de certeza que vamos a realizar el producto. La pregunta arriba fue, ¿cuál es la probabilidad porcentual que no falte stock? 36%. La otra pregunta era, probabilidad porcentual que falte al menos un elemento. Bueno, eso es al revés. Probabilidad que no falte, 36%. Probabilidad que falte, lo inverso, el complemento. Implica entonces 100 menos 36, 64%. Entonces, la respuesta a la segunda pregunta es, lo que significa que en el 64% de las ocasiones faltará a lo menos un elemento para formar el conjunto en el tiempo que se necesita. Este ejercicio trata de mostrar en forma sencilla lo que significa el impacto que puede tener el hecho de disponer de stock necesario y suficiente para poder hacer la realización de un producto. Muy bien. Entonces, tratando de empezar ahora con las conclusiones de lo que es MRP y entrando más bien en materia. En un contexto de demanda irregular, discreta y dependiente, esto significa entonces que en ese escenario, la demanda se puede conocer con bastante certeza. Nosotros creemos, los modelos que hemos aplicado, que también es así, por lo que dijimos en un comienzo, y dijimos que habíamos usado los mejores datos y el mejor modelo que mejor representaba los datos o la evolución histórica que habíamos analizado en el negocio. Segunda idea, disponer del stock necesario justo en el momento en que va a ser utilizado. Tercero, el énfasis se debe poner entonces más en el cuándo pedir, en el cuánto pedir. ¿Cuándo? Es decir, que estemos oportunamente con el elemento que necesitamos en nuestras manos para impedir el retraso o la interrupción del proceso. 4. Este enfoque para inventario es diferente de la gestión clásica, dado que no se trata de vigilar los niveles de stock,
que corresponde a ese enfoque, sino más bien asegurar su disponibilidad en la cantidad, en el momento y en el lugar adecuado. Ahora, la gran cantidad de datos que hay que manejar y la enorme complejidad de las interrelaciones de los diferentes elementos componentes trajeron consigo que desde los años 70 no existiera la forma de conseguir los objetivos clave en el manejo del inventario. Lo anterior propició que las empresas siguieran una lógica de asegurarse o sobreasegurarse usando los stocks de seguridad, que tiene un costo extra, y las técnicas clásicas, así como los métodos informales, para tratar de evitar posibles incumplimientos. Por ingracia, la programación que intentaba evitar la falta de stock no siempre conseguía su objetivo, aunque normalmente se incurría en elevados costos por mantenimiento de stock inadecuados. Dado lo anterior, en los años 70, como lo habíamos anticipado, dado la aparición del computador, entonces se incorpora esta técnica del MRP como planificación de las necesidades de materiales. Es más que solo una técnica de gestión de inventario, es bastante más que eso, que es lo que vamos a tratar de desarrollar a continuación. Hemos llegado ahora al MRP. ¿Qué son los MRP? ¿Cómo nacieron? ¿Quién los generó? ¿Con qué objeto? Eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. Los sistemas MRP siguen un enfoque jerárquico. Nosotros en el modelo de planificación dijimos que partimos de un enfoque jerárquico, por lo tanto es consistente el MRP con lo que hemos estado haciendo hasta aquí en la planificación de negocio, en el largo, mediano y corto plazo. Y nacen como una herramienta informática para la gestión de stock, de fabricación y de programación de producción, capaz de generar plan de materiales a partir del plan maestro PMP o MPS. Como un antecedente histórico, el MRP se publica en el año 1975 como un trabajo de varios autores, entre los cuales yo destaqué aquí algunos de ellos. Horlicki, Wright, Postle y una serie de otros autores. En su formato original, el MRP no estuvo exento de varios problemas, aunque había dos básicos. En primer lugar, el MRP depende en un porcentaje muy alto de la exactitud que tengamos en el PMP. Es interdependiente de la precisión que haya ahí para lograr los resultados correctos en el MRP. Se llevó a cabo entonces la incorporación de un módulo de programación maestra. Coincide esto con el desarrollo de la computación. Caso contrario, sería muy difícil incorporar el MRP y probablemente ese era el gran pero por qué no se usó antes de ese periodo. Segundo problema, la programación se realizaba sin considerar posibles restricciones de capacidad y las posibles restricciones de capacidad llevan a dificultades derivadas en la ejecución de los planes de materiales. En particular se trató de modelar distintos tipos de requerimientos, porque si bien es cierto nació como manufactura, a poco andar se aplicó, por ejemplo, qué pasa en los servicios de talleres de mantenimiento. Dado lo anterior, se empezaron a usar una serie de formas, en forma paralela a otras técnicas de planificación de capacidad que fueran perfeccionando el modelo MRP. Y ahí aparece una serie de modelos americanos como el Capacity Resource Performance o capacidad de requerimiento de planificación. Esto último mejoró los resultados de la gestión, pero faltaba aún la integración real y el uso de una base de datos común. De la misma manera, se desarrolló una serie de técnicas complementarias de gestión, así como por ejemplo esto que está acá, Shop Floor Control, para poder controlar las prioridades y determinar los órdenes para los distintos trabajos a realizar en las unidades productivas. Pasaron algo así como 15 años del MRP y el paso siguiente y lógico fue fue como lógico y no hubo otro camino que seguir. Hubo que hacer una integración entonces entre el MRP original con las técnicas de planificación de capacidad y la gestión de talleres, que es justamente lo que vamos a hacer nosotros en la aplicación de este curso PDSPO. Lo anterior dio origen a lo que se denomina los sistemas MRP de bucle cerrado, MRP-BC, integrado al resto de la planificación del negocio. Los MRP-BC realizan de manera integrada y coordinada las actividades de gestión, permitiendo la realimentación desde el nivel de ejecución al de planificación. ¿Cómo resultó? ¿Cómo planificamos? ¿Y qué tan cercano fue lo que planificamos a lo que efectivamente resultó? Ese es un modelo de seguimiento y adaptativo. Ese es el MRP-BC. Nosotros vamos a eliminar el BC de aquí para adelante y cuando hablemos de MRP nos vamos a referir a este sistema que está integrado al sistema de planificación. De esta forma se aconsejarán medidas coyunturales o en su caso estructurales que permitan compatibilizar
la capacidad necesaria con la disponible. Si la capacidad que necesito no es acorde, no conversa con la capacidad disponible, entonces lo más probable es que haya que trabajar hacia atrás, hacia la entrada, que como ya lo hemos dicho, es el programa maestro de producción, hasta lograr que esas cosas compatibilicen y sean factibles. Los sistemas MRP de bucle cerrado significaron un gran avance hacia la integración de lo que es la gestión empresarial, particularmente la gestión de stock. Sucesivos desarrollos han ido integrando otros campos, como las finanzas, el marketing, en un proceso de MRP que todavía está en evolución. Estos nuevos sistemas se denominan ahora planificación de los recursos de fabricación, Manufacturing Resource Planning, y se les conoce como MRP segunda parte, MRP 2. En ese momento de la planificación de stock que estamos en este minuto, y son esas las técnicas que vamos a incorporar al modelo de planificación que hemos seguido en este curso. Como conclusión, los sistemas ERP no solo son técnicas para la planificación de recursos, sino que representan una verdadera filosofía de gestión integrada y jerárquica. Una de las principales razones de la rápida adopción de dichos sistemas es que hacen posible la creación de una base de datos central, informatizada, y que permiten mejorar la coordinación entre las distintas funciones que conforman la empresa. Dicho todo esto, y como resumen final, y para dar cumplimiento a lo que se está pidiendo para la preentrega de la próxima semana en nuestro curso, el siguiente es un resumen de los aspectos que hay que incorporar para desarrollar en una primera parte el MRP del negocio. Primer punto. El punto de partida del MRP, hay que tenerlo muy en claro, es el programa maestro de producción, indicando las cantidades del producto final a elaborar con la indicación de las fechas previstas de entrega. Segundo, el maestro de materiales es el primer paso necesario para poder configurar el MRP. Este maestro de materiales consiste en un listado de todos los materiales o insumos necesarios para la realización del producto o servicio de que se trate, codificados para su correcta identificación e incorporación en el módulo respectivo. Tercer punto, lista de materiales, que corresponde a un detalle de los materiales necesarios según la estructura, fabricación y montaje del artículo o producto en cuestión. Esto es un detalle particular de lo que es el maestro de materiales, que en general el maestro de materiales habla de categoría, habla de familias. El listado habla de todos los insumos. En un maestro de materiales, por ejemplo, pueden ser motores. El listado de materiales para motores podría ser desarrollado parte fija, estator, elementos mecánicos, sistemas de sello o RIN, etc. Es como el despiece. Y el punto número 4, fichero de registro inventario. ¿Qué es eso? Corresponde a los datos sobre los distintos ítems. La materialización de un pedido, es decir, este considera el tiempo de entrega de un suministro, lo que del inglés se conoce como el lead time. Existencia disponible en bodega, recepción del programa, el momento en el que este elemento debe estar disponible. Esto aplica muy bien en el caso de insumos que son muy sensibles y que son absolutamente imprescindibles y que son muy específicos, de mucha especialidad. Si hay un elemento muy crítico, pero que el proveedor está lejos en otra parte del planeta y que probablemente no sea un insumo que sea de fácil fabricación, entonces ese insumo debería caer en la categoría crítica cuando uno le hace un lead time, porque hay un tiempo de entrega muy largo, y pongámosle que hay un sistema de control muy sofisticado, que tiene un elemento ahí que para que funcione debe estar ese elemento. Supongamos que ese elemento, entre que se manda la orden de fabricación y llega acá, pasa un mes. Entonces eso podría significar una detención importante del negocio. En ese caso, ese tipo de insumos son filtrados al aplicar este lead time, y por lo tanto eso conforman lo que se denomina los insumos o elementos críticos. Resumen, los 4 puntos que hay aquí. El MRP tiene como entrada el plan maestro de producción, aprobado. Como primera instancia hay que generar para el MRP el maestro de materiales, que consiste en codificar todo el listado de materiales.
El maestro materiales tiene como un detalle adicional la lista de materiales y un detalle adicional, el lead time o fichero registro de inventario. Eso es lo que debe estar incorporado en la entrega que indicamos hace un rato atrás, que es P14, P15. Aprovechamos la instancia de cerrar esta presentación indicando que la entrega de la semana subsiguiente, el 7 del 7, daremos término al tema conceptual del curso con la segunda parte del MRP. Se refiere este capítulo al plan de requerimientos materiales y contiene estas dos instancias que hay acá. Primero, necesitaremos en esa instancia hacer un diagrama flujo-procedimiento como lo hemos hecho en las otras etapas de planificación, en este caso que aplica al plan de requerimientos materiales, y el diseño del módulo respectivo. Con esto, los contenidos del curso se dan por terminados y a continuación trabajaremos para generar el informe final, al cual se recomienda agregar un capítulo número 7, que en forma muy sencilla describa las partes principales y funcionamiento del prototipo que se ha trabajado en el taller de Excel, complementario a este curso en donde hemos llevado aquí un control de los temas conceptuales. Damos por terminado la clase de hoy día. Gracias por la atención dispensada y repito que el contenido de esta presentación se subirá a las plataformas en donde nosotros compartimos toda la documentación de respaldo del curso Proyecto, Diseño, Sistema, Planificación de las Operaciones. Muchas gracias y hasta la clase de mañana. Ya, ahora voy a detener. Gracias, Lorel. Muchas gracias esta mañana. Sí, pero... Ahora estoy finalizando, pero si estaba en VIT, estoy ahí transmitiendo en el canal de televisión.